Las cataratas del Iguazú son el parque nacional más visitado en Argentina. Algo que tiene de bueno es que se puede visitar durante todo el año y en pocos días ya habremos conocido lo principal de esta región. En este video te vamos a estar mostrando todos los precios que necesitas saber para un viaje a Iguazú. Estaremos repasando precios de comida, excursiones, hoteles, visitas a los parques y transporte público. Todos los precios son a junio de 2024 en pesos, aunque también los pondremos en dólares para que lo actualicen ustedes si ven el video más adelante. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video, y si tenés alguna consulta no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Por supuesto que Puerto de Iguazú, al ser una ciudad tan turística, tiene opciones de comidas para todos los bolsillos. Sobre la Avenida Brasil, por ejemplo, hay decenas de restaurantes para todos los gustos. Para ir a comer a un restaurante de esta zona hay que pensar en gastar entre 10.000 y 15.000 pesos por persona aproximadamente, entre 8 y 12 dólares. Por supuesto que también hay más caros y va a depender mucho de lo que pidamos, y si agregamos alcohol a las comidas va a ser menos económico. También hay lugares para comer pizzas o comida rápida. En estos vamos a estar gastando un poco menos, entre 6.000 y 9.000 pesos por persona, aproximadamente 5 y 7 dólares. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los lugares están preparados para ir con niños, ya que es un destino que se visita mucho en familia. Otro tema a saber es que si nos alojamos en un hotel en el sector de la selva, aquí es muy probable que terminemos comiendo en los restaurantes que tienen los establecimientos, ya que son un poco lejos del centro y si no tenemos vehículo propio, no vale la pena salir. En esos casos, los precios suelen estar entre 12.000 y 16.000 pesos por persona aproximadamente, 11 dólares en promedio. Si hablamos de un menú infantil, ya tenemos que pensar en unos 8.000 pesos dependiendo del lugar, 6 dólares. En los días que vamos a los parques, ya sea en Foz de Iguazú o en el Parque Nacional Iguazú, es muy probable que tengamos que comer adentro. En el caso del Parque de Argentina no lo recomendamos porque no es muy bueno, aquí recomendamos en lo posible llevar comida de afuera. Los precios para comer en el Parque Nacional Iguazú son variados. Empezamos por el restaurante de la selva, que es una parrilla de tenedor libre. En nuestra opinión, como todo lugar libre, tiene productos buenos y productos malos, lamentablemente es suerte. Además, en este caso no lo recomendamos porque si vamos a comer demasiado después vamos a tener que continuar con la visita al parque muy llenos. Comer acá sale unos 20.000 pesos aproximadamente, algo más de 15 dólares. Otro lugar que tenemos es el patio de comidas y acá los productos son realmente malos. Un combo con una hamburguesa y una bebida está en los 14.000 pesos, unos 11 dólares. La carne es realmente muy mala, no lo recomendamos. Luego está el restaurante El Fortín, otro tenedor libre que tampoco recomendamos. Es el más caro, unos 22.000 pesos, 18 dólares aproximadamente. La comida a veces está fría y no reponen del todo. Por supuesto que cada uno tiene experiencias diferentes, aquí nosotros estamos contándoles las nuestras. Por eso es que decimos, si tenemos que comer en el Parque Nacional Iguazú, recomendamos 100% llevar nuestra propia comida. En el Parque Foz de Iguazú cambia un poco todo. El primer restaurante que tenemos es Porto Canoas, que es tenedor libre y tiene un valor de 100 reales por persona, unos 19 dólares. Después hay varios snacks bar en donde podremos encontrar diferentes productos como coisinhas, pau de queijo, empanadas y mucho más. Acá, para comer por persona, gastaremos entre 30 y 50 reales por plato, 8 dólares aproximadamente. Ya que estamos hablando de los parques, vamos a seguir con tickets de ingreso y las actividades que hay para hacer adentro de cada parque. Empezamos por el Parque Nacional Iguazú, es decir, las cataratas del lado argentino. El ticket de ingreso para argentinos actualmente es de 10.000 pesos, unos 8 dólares. Jubilados, personas con discapacidad y menores de hasta 5 años inclusive entran gratis. En el caso de los tickets para extranjeros, el costo del ingreso es de 35.000 pesos, 27 dólares. La contratación de guías es opcional, pero puede ser una buena opción para conocer el parque con explicaciones muy interesantes. Si nuestra idea es ir en luna llena, este es un ticket aparte. Aquí se realiza una visita al circuito superior y tiene un valor de 85.000 pesos, unos 65 dólares. Los menores de 6 a 12 años pagan la mitad.
Dentro del parque también tendremos la posibilidad de hacer otras actividades. Una de ellas, y de las más imprescindibles, es el paseo en bote llamado La Gran Aventura. Actualmente el valor es de 60.000 pesos, 46 dólares aproximadamente. También está el paseo ecológico por el río, que es mucho más tranquilo y tiene un valor de 20.000 pesos, algo más de 15 dólares. Ahora nos cruzamos al Parque Nacional Foz de Iguazú, en este caso las cataratas del lado brasileño. Aquí el ingreso está separado por brasileros y de Mercosur y extranjeros en general. Para brasileros y personas pertenecientes a países del Mercosur, el ticket de ingreso tiene un valor de 88 reales, 16 dólares. Para extranjeros en general, el ticket sube a 97 reales, 18 dólares. El paseo incluye transporte interno de ida y vuelta de unos 12 kilómetros dentro del parque, la caminata de 1 kilómetro por la trilla de las cataratas, elevador, pasarela y miradores. Este es el paseo tradicional del parque. Luego hay otras experiencias como pueden ser el amanecer en las cataratas, que sale 210 reales, 39 dólares aproximadamente, o la puesta de sol, que tiene un valor de 180 reales, 33 dólares. Por último, también podremos realizar un paseo similar a La Gran Aventura, pero en este caso llamado Macuco Safari. Este tiene un valor de 386 reales, 72 dólares. Y a partir de aquí se pueden agregar varias experiencias, siempre sumando dinero. Iguazú, algo que tiene de bueno es que tiene un transporte público que funciona muy bien y permite trasladarse desde varios sectores de las ciudades a las atracciones principales e incluso hacia el lado brasilero. Hay dos empresas que brindan este servicio, Río Uruguay y Crucero del Norte. Si llegamos al aeropuerto para ir al centro de la ciudad tendremos que pagar 3.500 pesos, unos 3 dólares. Si queremos hacerlo con una empresa privada, el costo ya cambia. Un bus que va parando en diferentes hoteles tiene un valor de 9.000 pesos, un poco menos de 7 dólares. Los buses de la empresa Río Uruguay tienen diferentes paradas a lo largo del trayecto y terminan en la terminal de Puerto Iguazú, que también está en pleno centro. Luego, si desde el centro de Puerto Iguazú nos queremos trasladar al Parque Nacional en transporte público, el costo es de 7.000 pesos ida y vuelta, un poco más de 5 dólares. Para ir al Parque Foz de Iguazú, es decir, en Brasil, el valor del pasaje es de 5.000 pesos ida y vuelta, casi 4 dólares. Si queremos ir al centro de Foz, el costo es el mismo. Recordemos que para ir a Brasil hay que hacer una parada en migraciones, presentando documento y haciendo todo el trámite correspondiente. Lo mismo pasa si queremos ir a Ciudad del Este, en Paraguay. Aquí el valor del boleto es de 6.000 pesos ida y vuelta, unos 4 dólares con 50 centavos. Tomar el transporte público en Iguazú es muy fácil, simplemente hay que subir con dinero en efectivo y el pago se le hace al chofer del colectivo. Si lo tomamos en la terminal, también se puede hacer el pago en las ventanillas habilitadas. Si van con vehículo propio, obviamente es todo más fácil, pero la realidad es que nosotros recomendamos utilizar el transporte público ya que es muy fácil y económico. Obviamente lo principal de Iguazú son las cataratas, pero hay varias actividades para realizar fuera de estas. Algunas incluso son ideales para ir con chicos. Una de ellas es Iguazú Fly Jungle. Aquí saldremos desde el centro en un camión 4x4 para llegar literal al medio de la selva y hacer actividades como tirolesa, puentes colgantes y rapel. Esta experiencia tiene un valor actual de 34.500 pesos por persona, 26 dólares aproximadamente. Otra actividad que es para más aventureros es el Fly Park, en donde pasaremos por diferentes pasarelas en altura. Son 2 horas de pura diversión. El valor de esta actividad es de 30.000 pesos, 23 dólares. Por supuesto que hay muchas actividades más para hacer, pero la mayoría ya son afuera de Iguazú, por eso nosotros recomendamos sin dudas estas dos. Aquí no vamos a hablar de precios, ya que es muy relativo esto, depende de la fecha de viaje, si es en fin de semana largo, temporada alta, baja y por supuesto calidad del hotel. Lo que sí queremos contarles es que hay dos lugares en general para alojarse en Puerto Iguazú. Uno es en el centro de la ciudad, en donde hay decenas de opciones gastronómicas a muy pocos metros. Aquí los hoteles no son los mejores de la ciudad.
Si queremos ir a lugares de mayor categoría, hay que ir al otro sector de hotelería que es en la selva. Aquí los hoteles son por lo general mejores, el tema es que estaremos más lejos del centro, lo que hace que si queremos salir a comer tendremos que trasladarnos. Todos los establecimientos en la selva cuentan con restaurante propio, por lo tanto no es que vamos a tener problema para conseguir comida, pero solamente tendremos esta opción que suele ser algo más cara. Obviamente uno puede gastar en muchísimas cosas más en Iguazú. Hay más excursiones, opciones de regalos y mucho más, pero eso ya quedará en cada uno. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios, la responderemos lo más rápido posible. Nos vemos la semana que viene.